Mañana con 43 minutos y saludamos a esta hora a nuestra primera invitada del día, la ex ministra presidenta de Evópoli, Gloria Hood, a quien le damos la bienvenida. Gloria, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por invitarme y feliz día del periodista. Estaba escuchando aquí, no sabía, así que me puse las pilas para saludar a todos los periodistas que me rodean. Sí, no, muchas gracias, Gloria. Bueno, queríamos conversar con usted porque, bueno, ha pasado un poco inadvertido, ¿no? Todo lo que está ocurriendo al interior de la oposición, de Chile Vamos, la derecha en general, con las negociaciones electorales, con todo lo que hemos visto que ha pasado últimamente en el oficialismo, pero no ha estado exento de complejidades todo ese proceso. Si bien en Chile Vamos ya se han alcanzado acuerdos en la materia y que se han presentado, resta resolver qué es lo que va a pasar con estas otras fuerzas que van más allá de Chile Vamos y que también se han sumado a este naipe electoral, ¿no? Y que puede provocar perjuicios para el sector si es que, por ejemplo, en algunos sectores no se resuelve o si va más de algún candidato representando esa línea política. ¿Cómo ha visto estos últimos días, Gloria, respecto de cómo han avanzado esas conversaciones? Sí, muchas gracias. Está incierto todavía porque nosotros hicimos un primer esfuerzo de coordinación interna en la coalición que funcionó muy bien, fue con mucha disciplina, una semana prácticamente encerrados hasta que terminamos con 284 decisiones, no siempre nombres porque a veces la decisión era una encuesta. Y dejamos una cantidad importante, más de 60 comunas, para todavía abrir la discusión con demócratas, republicanos, amarillos, y esa es la etapa actual. Hemos tenido reuniones, pero de conversación muy general, en que más bien nos han reformulado su planteamiento y con republicanos no nos hemos juntado. Es el esfuerzo que estamos haciendo ahora. Yo espero que podamos lograr esas reuniones y vamos puliendo los temas porque aquí hay acuerdos que hacer, que no es solo elegir al mejor nombre, que es obviamente por las razones que tú decías el objetivo, sino además requiere mucha generosidad para omitirse en algunos lugares donde todos defendemos buenos nombres. Así que no es tan fácil, pero esta semana debiéramos empezar por lo menos ya a tener los contactos y con unos pocos días, y a veces con 4 o 5 días, pero de dedicación intensa, uno lo resuelve. Sí. Gloria, ¿cómo interpreta esta aparición por goteo, como han dicho algunos, de candidatos a alcaldes por afuera de Chile Vamos, muy en particular hacia la derecha? Sí. No todos son formalmente republicanos, o sea, pertenecen a ese mundo ideológico, y hay varias interpretaciones. Unos dicen, bueno, son bravatas personales nomás, son arrebatos personales. Por ejemplo, en el caso del señor Francisco Muñoz, que todo el mundo conoce mejor como Pancho Malo, hay otros que dicen, bueno, el Partido Republicano ya no controla todo lo que podríamos llamar la extrema derecha. De hecho, usted ha escuchado más de alguna vez a alguien decir que es más de derecha que el Partido Republicano, ¿no? Sí. Pero hay un tercer factor. Bueno, los hay. Sí, los hay. Pero hay una tercera cosa que le quería preguntar, que aparece como hipótesis, ¿no? Que a ese sector, tanto más que la unidad de las derechas, le interesa perfilarse, y si para ello es necesario llevar un candidato a un riesgo de hacer perder a Chile Vamos, lo va a hacer, ¿no? ¿Cuál es su mirada a ese respecto? Sí, es muy lamentable, pero es así. Hay una mirada que tiene que ver con proyectos individuales y no colectivos. Aquí cuando se pierde de vista el proyecto colectivo y el objetivo central, para nadie es un misterio que uno hace la planificación política pensando en llegar a gobernar. Entonces, es muy pequeño quedarse en el interés personal y no pensar que esta elección municipal tiene impacto también en la parlamentaria y en la presidencial. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de mantener siempre como un eje de trabajo. Entonces, estos proyectos individuales, que son de distintos tipos, hay algunos en que en realidad hay independencia, pero hay una fuerza política importante y una probabilidad de ganar, y sintonizan con las expectativas de nuestro sector, como Marcela Cubillos, por ejemplo, a quien nosotros le hemos dado el apoyo. Pero hay otros proyectos individuales que no tienen destino, pero que con los pocos votos que puedan tener, pueden hacer una diferencia.
y pueden permitir, por ejemplo, que comunas que nosotros tuvimos bajo administraciones de nuestro sector por mucho tiempo y que después perdimos, las volvamos a perder. Gloria, ¿qué pasó finalmente en la derecha? Porque por décadas, podríamos decir, fue históricamente un grupo muy cohesionado, si bien con dos partidos fuertes, totalmente identificables, la UDI, Renovación Nacional. Bueno, posteriormente aparecieron ustedes, Evópoli, como una tercera fuerza en el sector, pero en el último tiempo hemos visto cómo tanto hacia el centro como hacia la derecha han ido apareciendo nuevas fuerzas políticas, y esto es como casi estos procesos biológicos, ¿no? En que las células se van separando unas de otras. Algo similar hemos visto también durante los últimos por lo menos 5 años, y no se sabe esto cuándo pueda parar, porque siguen apareciendo, primero son proyectos personales, pero después esos proyectos personales se transforman en movimientos. ¿Qué reflexión se hace al interior del sector respecto de por qué finalmente ocurrió eso? Yo creo que esto se origina, por supuesto, en el desgaste de los partidos más tradicionales, un caso de la democracia cristiana. Pero después los procesos constitucionales también, yo creo que fueron catalizadores de la separación de grupos que tenían visiones distintas. Y por eso surgió Demócrata, por ejemplo, o surge como Movimiento Ciudadano Amarillo, que se transforma en partido político. Y yo creo que hay un crecimiento de fuerzas hacia el centro, la centro-derecha. Y la esperanza que tenemos es que esos grupos se vayan consolidando, porque aquí también tenemos que prepararnos para enfrentar el riesgo de populismos, que son esos proyectos personales, y el riesgo de una polarización, que es lo que nos pasó en la última elección presidencial. Entonces, es evidente que una centro-derecha, incluso centro-izquierda, pero un sector más moderado, tiene que fortalecerse. Y yo creo que el vacío que se fue generando en ese sector también dio lugar a que se vaya llenando con grupos que están en esa posición. Nosotros, por ejemplo, definimos nuestro sector desde acuerdos con republicanos, pero acuerdos mucho más cercanos con demócratas y amarillos. También ahora en las conversaciones surge el Pacto Social Cristiano, incluso algunos ex PDG. Entonces hay una base que recién se está ordenando. ¿En qué va a terminar eso? Si vamos a terminar como un gran movimiento, un gran partido, es difícil, porque tenemos algunas visiones distintas, pero la visión política o el objetivo político que es consolidar este centro moderado, lo compartimos. Sí. Así que yo creo que vamos a tener todavía una agrupación de partidos, pero creo que la coherencia de propuesta es bastante clara, y eso nos ayuda mucho en las conversaciones. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Gloria Hood, presidenta de Evópoli. Gloria, en la política chilena hay una cosa que es insoslayable, y qué bueno que usted la dijo al principio de la entrevista, porque ni siquiera vamos a tener que entrar a tratarlo, ¿no? Que es que la elección municipal, que al mismo tiempo ocurre en el año 3 del gobierno en ejercicio y en el año previo a la elección presidencial, siempre es al mismo tiempo simbólicamente una preelección presidencial, ¿no? Por lo tanto, los factores estrictamente municipales y presidenciales se entrelazan en la discusión política. Y hago esta introducción para preguntar por el modo en que usted ve el rol que no está jugando, que juega o que puede jugar la candidata presidencial mejor perfilada del sector, que es Evelyn Matei. Justo más temprano comentábamos que, a propósito de las indefiniciones que todavía existen en el oficialismo más la democracia cristiana respecto a las gobernaciones regionales, entró en escena la expresidenta Bachelet, ¿no? Como con un factor, claro, de ejercer un liderazgo, de conversar. ¿Chile Vamos le asigna ese mismo rol a Evelyn Matei o no se lo asigna? Vimos algunas narices arrugadas por su puesta en escena con el candidato republicano por Maipú. El senador Chaguán dijo así, en la dura, directo, ¿no? Matei no es Piñera. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, lo primero es que yo creo que hay que respetar la postura de Evelyn Matei en el sentido de que ella siempre confirma que su rol es ser alcaldesa de Providencia y esa es su tarea, y ella es una persona que es muy responsable con el ejercicio de su labor, digamos. Y ve más lejos la elección presidencial, pero es inevitable discutir el tema porque es la figura no solo de nuestro sector, la figura política mejor evaluada en este momento. Así que ella no puede evitar ese rol. Y ha sido cuidadosa en plantear que es algo para lo cual todavía falta bastante. Y también ha sido muy prudente, y eso lo comparte con lo que hacía el presidente Piñera, en el sentido de que nosotros nos juntamos con ella, los presidentes de partido, para discutir temas de contingencia, pero ella no incide en las decisiones de los partidos en el sentido de imponer. Y creo que eso es muy valioso, ella respeta mucho la independencia de los partidos, pero sin duda nos preocupa y compartimos la contingencia y la forma en que vamos a abordar distintos temas. Pero ella no está trabajando con nosotros, por lo menos, en una estrategia que apunte a la presidencial, como quedó en evidencia ayer con Michelle Bachelet, que fue bastante clara la irrupción de ella coordinando a todas las fuerzas del oficialismo. Y creo que empieza entonces a configurarse un escenario de competencia presidencial mucho más claro. Es evidente que ella entra en ese rol. Yo no sé si va a ser candidata, pero al menos el rol de unificar al sector sí lo está tomando. Y tal vez eso mismo haga que Evelyn tenga que ir ajustando su rol. Pero hasta ahora es más de apoyo. Por ejemplo, todas las actividades públicas que hemos hecho con ella han tenido que ver con los candidatos a alcaldes y a concejales, y con transmitir la experiencia, por ejemplo, en temas de seguridad, de Providencia a esos precandidatos. No ha habido reuniones programáticas o lanzamientos que no sea acompañar a candidatos que están presentando sus proyectos. Así que vamos a ver, está muy dinámico todo y sin duda ella es una figura de liderazgo y tiene que llevar en paralelo hasta diciembre al menos su tarea como alcaldesa. Gloria, nos quedan un par de minutos, sabemos que tiene otro compromiso, pero le quería preguntar, ya volviendo de nuevo al terreno de la negociación concreta con las otras fuerzas de la oposición, asumiendo que al parecer la más compleja va a ser con republicanos, tomando en cuenta que es la fuerza política que por lo menos ha mostrado mayor intención de tener un rol más protagónico en este proceso. ¿Cómo se van a zanjar esas diferencias? ¿Qué mecanismos se van a poner sobre la mesa en esa negociación? Encuestas, derechamente tratar de resolver de otra forma los eventuales conflictos que puedan surgir. ¿Cómo se tiene pensada esa conversación? Cada caso merece análisis, eso lo concluimos después del análisis de las 284 comunas. Partimos pensando como en criterios generales, pero después vimos que cada caso es distinto. Entonces, a veces, por ejemplo, si hay evidentemente un mejor candidato, todos los demás dicen, bueno, prioricemos ese candidato por su potencial electoral y porque en el caso municipal además se da otra circunstancia, y es que la diferencia ideológica pesa menos, porque la prioridad de las personas es justamente con personas, en conocer al candidato y con problemas muy locales. Eso lo hace más fácil también. Y todos los mecanismos son válidos. Puede haber encuestas, sin duda. A veces ellos tienen encuestas y nosotros también, y uno puede hacer el análisis sobre eso, sobre datos que ya existen. A veces hay combinaciones y uno dice, bueno, tú vas a llevar al gobernador, entonces busquemos equilibrio y veamos cómo están repartidas las capitales provinciales, por ejemplo, y cómo están repartidas las comunas, de manera que veamos que hay un cierto equilibrio y que todos quedemos razonablemente conformes con la distribución. Creemos que es buena para los ciudadanos también tener alternativas, tener una oferta que tenga distintos perfiles. Nos parece que también esa es un criterio. Así que fácil, son muchas las variables, corto el tiempo,
pero el esfuerzo nos tiene que llevar al objetivo final. Aquí no hay que perder de vista, como decía antes, el proyecto colectivo. Bueno, Gloria Hood se tiene que ir y como nosotros somos a la antigua y por lo tanto respetamos la palabra empeñada, la liberamos. Muchas gracias, Gloria, por su gentileza. Gracias. Que tenga un buen día. Muchas gracias, gusto de verlos y ojalá lo celebren, pues ahí en la radio al Día del Periodista debería haber al menos un buen café y torta, ¿no? Sí, no hay mejor forma de celebrar que trabajando acá en estudio. Me está presionando públicamente, Gloria, porque el director de la radio soy yo, así que bueno, lo vamos a hacer ya. Muy bien, gracias, Gloria. Bueno, hasta luego. Cuídese, Gloria. Bueno, y de las negociaciones en la derecha pasamos